Órale, mi gente. Antes de arrancar con este relato que les va a calar hondo, la historia de este caminonero que por curioso abrió una caja y se topó con un fantasma del pasado, échenme un grito en los comentarios. Díganme desde qué ciudad y país nos están echando ojo. Anímense, compas, que la próxima historia puede ser un homenaje para ustedes y su tierra. Ahora sí, agárrense del asiento, que aquí empieza el viaje. El sol de Chihuahua caía a plomo sobre el asfalto, una plancha hirviente que parecía derretirse y ondular a lo lejos, creando espejismos de lagos donde solo había polvo y soledad. Me llamo Javier, y para entonces ya llevaba más de 20 años recorriendo las carreteras de México y cruzando la frontera para el otro lado. 20 años de ver amaneceres en Zacatecas y atardeceres en Sonora, de conocer más estaciones de servicio que parientes, de tener al motor de mi Kenworth como la única música constante en mi vida. Mi tráiler, el Valiente, era más que mi herramienta de chamba. Era mi segundo hogar, una coraza de acero y diésel que me protegía del mundo y, a veces, hasta de mis propios pensamientos. Pero ese día, en un paradero polvoriento a las afueras de Delicias, algo dentro de esa coraza estaba a punto de romperse. La carga que llevaba era rutinaria, electrónicos y refacciones de una maquila en Juárez con destino a un centro de distribución en Querétaro. Un viaje largo, de esos que te dan tiempo para pensar en todo y en nada. Pero había algo que no era rutinario, una caja pequeña, de madera, que no venía en el manifiesto de carga. Estaba arrumbada en una esquina de la cabina, casi debajo del asiento del copiloto. El supervisor de la bodega en Juárez, un tipo bonachón y siempre apurado llamado Ramiro, me la había encargado de favor. «Javierito, mi compa, hazme el paro», me dijo, secándose el sudor de la frente con el dorso de la mano. «Este paquetito es para mi sobrina en Irapuato. Se casa la chamaca. No es nada de valor, puras cositas de la abuela. Te desvías tantito nomás en la ruta, ¿no seas gacho? Te doy pa' los refrescos y hasta pa' la cena». Conocía a Ramiro de años. Era un hombre de palabra, de esos que ya no se encuentran. Acepté sin pensarlo mucho. Un favor es un favor, y en el mundo del transporte, las redes de confianza valen más que el diésel. «Ándale pues, Ramiro, pero que no traiga nada que me meta en un lío, ¿eh?», le dije, medio en broma, medio en serio. Él se rió, una carcajada sonora que retumbó en la bodega. «¿Qué va, hombre? Puras chucherías sentimentales. Ni te preocupes». Y me dio la caja. Era de madera de pino, sin barnizar, con un cierre metálico simple y oxidado. No pesaba casi nada. La aventé a la cabina y me olvidé de ella. O eso intenté. Durante los primeros cientos de kilómetros, el zumbido del motor y la cumbia norteña en la radio fueron suficientes para mantener mi mente ocupada. Pero a medida que el paisaje se volvía más monótono, esa pequeña caja empezó a crecer en mi cabeza. Se convirtió en un punto de curiosidad, una pregunta sin formular en el silencio de mi cabina. ¿Qué eran esas cositas de la abuela? ¿Cartas viejas? ¿Un rosario? ¿Un recuerdito de plata? La mente de un hombre solitario en la carretera es un terreno fértil para la imaginación. Me detuve en Delicias para estirar las piernas y comerme unas gorditas de discada en un puesto de lámina que conocía desde que empecé a ruletear. El calor era sofocante. Me senté en una banca de plástico, bajo la sombra raquítica de un mezquite, y mientras le daba una mordida a la gordita, mi mirada se clavó en la puerta de El Valiente. Y detrás de esa puerta, en la penumbra de la cabina, estaba la caja. La curiosidad es como una comezón en el alma. Mi papá solía decir, si no te rascas, se te infecta. Y a mí ya me estaba picando en serio. No era por chismoso, no me malinterpreten. Era más bien una especie de aburrimiento existencial, la necesidad de romper la monotonía de la línea blanca infinita. Terminé mi comida. Me empiné una Coca-Cola casi helada y caminé de regreso al tráiler. Al abrir la puerta, el aire caliente del interior me golpeó la cara. Ahí estaba, inocente y silenciosa. La tomé entre mis manos. La madera era áspera al tacto. El cierre metálico, frágil. No tenía candado, ni sellos. Solo un simple pestillo. No es nada de valor, había dicho Ramiro. Un vistazo rápido no le haría daño a nadie. Era un favor personal. No carga fiscalizada. Me senté en mi asiento, el vinilo gastado crujiendo bajo mi peso. Coloqué la caja sobre mis rodillas. Por un momento dudé. Era una invasión a la privacidad, por pequeña que fuera. Pero la soledad del desierto y el zumbido de una mosca contra el parabrisas me empujaron. Total, ¿qué puede pasar?
me dije a mí mismo, una frase que casi siempre es el preludio de algo inesperado. Con el pulgar, levanté el pestillo oxidado. Chirrió suavemente. La tapa se abrió sin resistencia. El interior estaba forrado con un terciopelo rojo, desvaído y un poco raído. Y en el centro, sobre ese fondo carmesí, descansaba un solo objeto. Un anillo. No era un anillo cualquiera. Mi corazón dio un vuelco. Un golpe sordo y violento contra mis costillas que me robó el aliento. El aire en la cabina se volvió denso, pesado, imposible de respirar. Mis manos empezaron a temblar. No podía ser. Simplemente no podía ser. Era un anillo de oro blanco, con un diseño sencillo pero inconfundible. Dos delgadas bandas que se entrelazaban como dos vides, abrazando una pequeña esmeralda en el centro. La esmeralda no era perfecta. Tenía una minúscula inclusión oscura cerca de uno de los bordes, una imperfección que solo alguien que la hubiera examinado 1000 veces podría reconocer. Era idéntico, no parecido, no similar, idéntico al anillo que mi esposa, mi Elena, había perdido hace 12 años. El mismo anillo que le había regalado en nuestro primer aniversario, comprado con la liquidación de mi primer trabajo serio, el símbolo de todas nuestras promesas y sueños de juventud. Un anillo que se había desvanecido en una tarde de gritos y lágrimas. Una herida que nunca había terminado de cerrar del todo en nuestro matrimonio. El mundo exterior desapareció. El calor, el paradero, el zumbido del motor que había dejado encendido. Todo se esfumó. Solo existíamos esa caja, ese anillo, y el eco de un dolor antiguo que regresaba con la fuerza de un huracán. Lo tomé con dedos temblorosos. Era frío, pesado, real. Lo giré, buscando una marca, una diferencia, algo que me dijera que estaba loco, que mi mente me estaba jugando una mala pasada en el calor del desierto. Pero no había nada. Era el mismo, la misma talla, el mismo brillo gastado en la parte inferior de la banda, la misma pequeña esmeralda con su diminuta cicatriz. Y entonces, la pregunta que lo cambiaría todo nació en el caos de mi mente. ¿Cómo diablos había llegado hasta aquí? Esto no era una chuchería de la abuela. Esto era un pedazo de mi vida, un fantasma que creía enterrado para siempre. La curiosidad que me había llevado a abrir la caja se transformó en un terror helado. Porque encontrar ese anillo no era el final de un misterio, sino el comienzo de uno mucho más grande y peligroso. Uno que amenazaba con desenterrar secretos que, tal vez, era mejor dejar bajo tierra. El aire en la cabina se sentía espeso como atole. Sostenía el anillo en la palma de mi mano sudorosa. Y su peso, aunque mínimo, se sentía como el de un ancla que me arrastraba 12 años atrás en el tiempo. La imagen de Elena aquella tarde era tan nítida que dolía. Estábamos en el pequeño departamento que rentábamos en la colonia Doctores, en la Ciudad de México. La vida era dura en ese entonces. Yo acababa de empezar en una pequeña empresa de fletes locales, con jornadas infernales y una paga que apenas nos alcanzaba. Elena trabajaba media jornada en una papelería y estudiaba contabilidad por las noches. El cansancio era nuestro pan de cada día, y el estrés, la sal en la herida. La discusión comenzó por una tontería, como casi todas las grandes discusiones. Dinero. Yo quería comprar una llanta nueva para el Datsun viejo que nos llevaba y nos traía. Ella insistía en que debíamos pagar una deuda con su tía. La tontería escaló. Las voces se alzaron. Salieron a relucir frustraciones acumuladas. Sueños rotos, el peso de una realidad que no se parecía en nada a la que habíamos imaginado cuando nos casamos. En el clímax de la pelea, yo dije algo estúpido, algo hiriente sobre el dinero que su familia nos había prestado. Vi el dolor en sus ojos, una fractura instantánea en su mirada. Ella, en un gesto de rabia y desesperación, se arrancó el anillo del dedo. «Si tanto te pesa todo lo que significa esto, entonces no lo quiero», gritó con la voz quebrada por el llanto, y lo arrojó. No apuntó a ningún lado en particular, solo lo lanzó al aire. Un pequeño destello dorado que trazó un arco de furia en la sala. El sonido que hizo al caer fue insignificante, un tic casi inaudible contra el suelo de loseta barata. Pero en el silencio que siguió a su grito, ese tic retumbó como una explosión. Nos quedamos helados, mirándonos. La rabia se disipó tan rápido como había llegado, dejando en su lugar un vacío helado y un arrepentimiento profundo. «Elena, perdóname», empecé a decir, pero ella ya estaba en el suelo buscando, y yo con ella. Nos pasamos las siguientes 4 horas a gatas,
recorriendo cada centímetro de esa maldita sala. Movimos el sofá raído, la mesita de centro, la televisión. Revisamos debajo de la alfombra, en las grietas entre las losetas, detrás de las patas de los muebles. Nada. El anillo se había desvanecido. Se lo había tragado la tierra, como si el universo hubiera decidido castigar nuestra estupidez. Buscamos al día siguiente, y al otro. Sacudimos todo. Vaciamos el bote de la basura con un cuidado casi quirúrgico, pero el anillo no apareció. Nunca más. Con el tiempo, dejamos de hablar de ello. Compramos otro anillo, uno de plata, más sencillo, cuando las cosas mejoraron, pero no era lo mismo. El anillo perdido se convirtió en un símbolo silencioso de esa fractura, un recordatorio de que las palabras, una vez lanzadas con ira, pueden hacer desaparecer las cosas más valiosas. Se convirtió en el fantasma de nuestro matrimonio, un espacio vacío en el dedo de Elena y en un rincón de nuestros corazones. Y ahora, 12 años después, en medio del desierto de Chihuahua, tenía en mi mano a ese fantasma, un fantasma con el peso y la frialdad del oro. Mi mente era un torbellino. ¿Cómo? La pregunta giraba y giraba sin encontrar respuesta. ¿Se lo encontró alguien y de alguna manera terminó en una caja de recuerdos en Juárez? Imposible. La probabilidad era 1 en 1.000.000.000. Elena lo encontró y nunca me lo dijo. ¿Y por qué lo enviaría en una caja anónima a la sobrina de un tipo que yo apenas conocía? No tenía sentido. Mi Elena no era así. Ella era directa, a veces hasta la terquedad. Si lo hubiera encontrado, me lo habría dicho, aunque fuera para restregármelo en la cara en son de broma. O quizás no lo perdió. La idea era un veneno que se escurría lentamente en mi cerebro. ¿Y si lo vendió? En aquellos días de carencias, el valor de ese anillo podría habernos sacado de un apuro. ¿Y si la historia de haberlo arrojado fue una tapadera? No. Descarté la idea casi al instante. Me negaba a creerlo. Conozco a mi mujer. Conozco su orgullo y su integridad. Nunca habría hecho algo así sin decírmelo. Pero entonces, ¿qué otra explicación había? El sudor frío me recorría la espalda. Mi corazón latía desbocado, no por el descubrimiento, sino por las implicaciones. Este anillo no era solo un objeto, era una caja de Pandora. Si era el anillo de Elena, su reaparición forzaría una conversación que llevábamos 12 años evitando. Si no era el anillo de Elena, entonces su existencia era una coincidencia tan monstruosa, tan cósmica, que desafiaba toda lógica. Una broma cruel del destino. Miré de nuevo la caja. Madera barata, terciopelo raído, y este anillo, que para mí valía una fortuna emocional. Puras cositas de la abuela, había dicho Ramiro. ¿La abuela de su sobrina tenía un anillo exactamente igual al de mi esposa? ¿Con la misma imperfección en la esmeralda? La cadena de coincidencias era demasiado larga para ser creíble. Tenía que haber una conexión que mi mente, aturdida por el shock y el calor, no lograba encontrar. Mi primer impulso fue llamar a Elena, sacar el celular, marcar su número y soltarlo todo. No me lo vas a creer, acabo de encontrar el anillo, pero algo me detuvo. ¿Qué le diría exactamente? ¿Que abrí un paquete que no era mío por puro chismoso? ¿Que encontré algo que podría reabrir una de nuestras peores heridas sin tener la menor idea de lo que significaba? Sería cruel. Sería como darle un golpe en la oscuridad. No podía hacerlo. No todavía. Necesitaba entender. Necesitaba respuestas. Decidí que este ya no era un simple viaje de flete. Se había convertido en una misión personal. El destino, o quienquiera que moviera los hilos de este enredo, me había puesto esta prueba en el camino. Y yo, Javier, un simple camionero, tenía que resolverla. Mi mente, usualmente ocupada con mapas, tiempos de entrega y el estado del motor, se transformó en la de un detective. Un detective sin más herramientas que un tráiler, un teléfono y un anillo que quemaba en mi bolsillo. Lo primero era lo primero. Tenía que examinar la caja otra vez, con más cuidado. Busqué alguna inscripción, alguna marca del artesano, algo. Nada. Era una caja genérica, de las que venden en los mercados de artesanías por docenas. El terciopelo rojo tampoco ofrecía pistas. Estaba pegado con un adhesivo amarillento y viejo. No había doble fondo, ni papeles escondidos. Era solo la caja, el forro y el anillo. La única pista real que tenía era Ramiro, el supervisor de la bodega en Juárez. Él era el origen de todo esto.
Pero no podía simplemente llamarlo y decirle, «Oye, Ramiro, abrí el paquete de tu sobrina, y necesito que me expliques qué onda con este anillo». Me tomaría por loco, o, peor aún, por un ladrón fisgón. Perdería su confianza y, con ella, mi única conexión con la verdad. Tenía que ser más inteligente, más sutil. Tenía que planear mi jugada. La influencia de mi abuelo, un hombre que siempre decía que, para cazar a una liebre, hay que pensar como una liebre, vino a mi mente. Yo no estaba cazando una liebre, sino un fantasma. Y para eso, necesitaba ser paciente y astuto. Guardé el anillo en el bolsillo pequeño de mis jeans, ese que casi nadie usa. Sentir su contorno contra mi pierna era un recordatorio constante de mi nueva misión. Cerré la caja de madera, la volví a colocar bajo el asiento y arranqué el valiente. El motor rugió, y con ese rugido tomé una decisión. No iba a entregar esa caja en Irapuato. No todavía. Primero, iba a desentrañar su secreto. El viaje a Querétaro seguía en pie. La carga tenía que llegar. Pero en mi mente, ya estaba trazando una nueva ruta. Una ruta que me llevaría de vuelta al pasado, a una tarde de gritos en un departamento de la colonia Doctores, y que, con suerte, me daría las respuestas que necesitaba para poder mirar a mi esposa a los ojos de nuevo, sin que la sombra de un anillo perdido se interpusiera entre nosotros. La carretera se extendía frente a mí, pero por primera vez en mucho tiempo no veía solo asfalto. Veía un camino lleno de preguntas, y yo estaba decidido a recorrerlo hasta el final, sin importar a dónde me llevara. El sol empezaba a bajar, tiñendo el cielo de naranjas y morados. Un atardecer hermoso que apenas noté. Mi universo se había reducido al pequeño círculo de metal en mi bolsillo y a la tormenta que se estaba gestando en mi interior. El viaje a Querétaro se sintió eterno. Cada kilómetro que me alejaba de Juárez, el origen del misterio, me pesaba como si llevara doble carga. El anillo en mi bolsillo era una presencia constante, un bulto que a veces sentía frío y a veces quemaba, como si tuviera vida propia. Las cumbias de la radio ya no me distraían. Las letras de amor y desamor parecían burlarse de mi propia historia enredada. Apagué la radio y me sumergí en el monólogo del motor y mis pensamientos. La noche me alcanzó en algún punto de la carretera a Zacatecas. Paré en un comedor de carretera de esos que huelen a café quemado y a guisado del día. Mientras sorbía una sopa de tortilla, saqué el anillo y lo puse sobre la mesa, bajo la luz amarillenta de un foco desnudo. La pequeña esmeralda brilló con un fuego verde y profundo. Era ella, la pequeña cicatriz, esa diminuta nebulosa oscura en su interior. Recordé el día que lo compré. Había ahorrado durante meses. Entré a una joyería del centro histórico, de esas antiguas con mostradores de madera oscura y un dueño viejo con una lupa de joyero colgando del cuello. Le expliqué lo que quería. Algo especial, pero no ostentoso. Algo que dijera para siempre sin gritarlo. El joyero me mostró varias piezas. Y entonces vi ese. Me dijo que la esmeralda era colombiana y que esa pequeña inclusión, que él llamaba el Jardín de la Esmeralda, era una marca de su autenticidad, una huella digital de la naturaleza. Me enamoré de su imperfección. Como nuestro amor, pensé en ese entonces. No era perfecto, pero era real y profundo. Verlo ahora, sobre una mesa grasienta en medio de la nada, se sentía sacrílego. ¿Cómo pudo Elena haberlo perdido? La escena de la pelea se repetía en mi mente una y otra vez. Su rostro desencajado por la rabia, mi propia voz, cruel y afilada, el gesto de arrancárselo del dedo. ¿Y si no cayó al suelo? ¿Y si salió por la ventana? Vivíamos en un segundo piso. La ventana de la sala daba a un patio interior, un pulmón de cemento lleno de tendederos y macetas. ¿Pudo haber caído ahí? Lo buscamos. Recuerdo vagamente haber bajado con una linterna, pero fue una búsqueda rápida, frustrada. Quizás no fue suficiente. Quizás alguien en el edificio lo encontró, un vecino, el conserje. Y si fue así, ¿cómo viajó de un patio en la colonia Doctores a una caja de madera en una bodega de Juárez 12 años después? La cadena de eventos era demencial. Era como intentar armar un rompecabezas con piezas de cajas diferentes. Llegué a Querétaro al amanecer. Descargué la mercancía en el centro de distribución, un proceso mecánico que hice en piloto automático. Firmé los papeles, saludé a los chavos del almacén y en lugar de buscar un lugar para dormir unas horas, volví a la carretera. Mi nuevo destino no estaba en ningún manifiesto de carga. Era Irapuato.
Según Ramiro, allí vivía su sobrina, la destinataria de la caja. No podía simplemente llegar y tocar la puerta. Necesitaba un plan, una excusa. La idea me vino mientras me tomaba un café en un Oxxo. El favor. Ramiro me había pedido un favor, y yo se lo iba a cumplir, pero a mi manera. Conduje hasta Irapuato, una ciudad que conocía de paso. Busqué la dirección en el GPS de mi celular. Era una calle en una colonia de clase media, con casas de 2 pisos y jardines cuidados. Estacioné el Valiente a unas cuadras de distancia para no llamar la atención. Un tráiler de 40 toneladas tiende a ser poco discreto. Caminé hasta la casa. Era de color durazno, con herrería blanca en las ventanas. En el buzón, un apellido, Ramírez. Coincidía. Me acerqué a la puerta y toqué el timbre. Un nudo se me formó en el estómago. ¿Qué iba a decir? Me abrió una muchacha. Tendría unos 25 años, con ojos grandes y curiosos. ¿Sí? Diga, preguntó. Buenas tardes, señorita. Disculpe la molestia. ¿Usted es sobrina de Ramiro de Juárez? Sus ojos se iluminaron. Sí, soy yo. ¿Ustedes? Javier, mucho gusto. Soy trailero, amigo de su tío. Él me encargó traerle un paquetito, pero con las prisas de la carga y el viaje, se me traspapeló la dirección exacta. Y su tío no me contesta el celular. Ha de estar metido en la bodega. ¿Sería tan amable de confirmarme si esta es la casa de la señorita Verónica Ramírez? Me inventé el nombre. Quería ver su reacción. No, yo me llamo Sofía. Verónica es mi prima, la que se casa. Pero vive en Celaya. Mi tío siempre se confunde. Bingo. Primera pieza del rompecabezas. La caja no era para ella. Ah, caray. Con razón, me dio esta dirección. Qué bueno que pregunté, si no, aquí me quedo esperando. Dije, tratando de sonar aliviado y un poco tonto. No se preocupe, suele pasarle, dijo ella sonriendo. ¿Y el paquete es para la boda? Aproveché para lanzar el anzuelo. Sí, me dijo su tío que eran unas cositas de su abuela, ¿verdad? Unos recuerdos muy queridos. La sonrisa de Sofía se tambaleó un poco. Se tornó más bien en una mueca de confusión. ¿De mi abuela? Qué raro. Mi abuela, la mamá de mi tío Ramiro, falleció hace muchos años y, pues no era de guardar muchas cosas. Y la otra abuela vive en Oaxaca y casi no la vemos. ¿No se habrá vuelto a equivocar mi tío? Segunda pieza. La historia de las cositas de la abuela era falsa. O al menos, no cuadraba con la realidad de la familia. Esto se ponía cada vez más extraño. Ramiro no solo me había dado una dirección equivocada, sino también una historia inventada. ¿Por qué? Pues mire, señorita Sofía, a lo mejor yo entendí mal, con el ruido de la bodega. Lo que sí me encargó mucho es que se lo diera a la novia en persona. ¿Usted cree que me pueda dar la dirección de su prima en Celaya? No quisiera quedarle mal a su tío. Ella dudó un momento. Era lógico. Un extraño pidiendo la dirección de su prima. Saqué mi cartera y le mostré mi licencia de transportista. Mire, soy de fiar. Si quiere, llámele a su tío. Mi tráiler está aquí a la vuelta, se llama El Valiente. La mención del nombre del tráiler pareció convencerla. Quizás Ramiro se lo había mencionado. No, no se preocupe, le creo. Se ve que es gente decente. A ver, déjeme le anoto la dirección. Entró a la casa y salió con un papelito. Aquí está. Es en Celaya. Muchas gracias por tomarse la molestia. No es ninguna, señorita. Un favor es un favor. Que tenga buen día. Me alejé de la casa sintiendo que había ganado una pequeña batalla. Tenía una nueva dirección y, más importante, la confirmación de que la historia de Ramiro era una fachada. Algo no olía bien. ¿Por qué mentir sobre el contenido y el destinatario? ¿Qué había realmente en esa caja que requería tanto misterio? Volví al tráiler y me quedé un rato pensando. Ir a Celaya era el siguiente paso lógico. Enfrentar a la tal Verónica, la novia. Pero sentía que me estaba metiendo en un terreno cada vez más pantanoso. Esto ya no era solo sobre mi anillo, o el de Elena. Esto involucraba a una familia que no conocía, a un hombre que consideraba un amigo, y a un secreto que, por alguna razón, él quería mantener oculto. Antes de ir a Celaya, necesitaba hablar con la única otra persona en el mundo que conocía ese anillo tan bien como yo. Mi compadre, Beto. Beto era mi mejor amigo desde la secundaria. Él había sido mi padrino de bodas. Él estuvo ahí la noche de la pelea. Él me ayudó a buscar el anillo. Y, lo más importante, Beto era un ex policía judicial, ahora retirado. Tenía una mente para el análisis y un olfato para la mentira que daba miedo.
Saqué mi teléfono y marqué su número. «Compadre, qué milagro», contestó con su vozarrón de siempre. «¿Dónde andas? Alma en pena». «En la carretera, como siempre». «Oye, compadre, necesito tu ayuda. Te voy a contar algo que no me vas a creer». Y le conté todo. Desde la caja que me dio Ramiro hasta la conversación con su sobrina Sofía. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. «No manches, Javier. ¿Estás seguro de que es el mismo anillo?» «Seguro, compadre. Hasta la marquita de la esmeralda. Es él». Otro silencio. Podía casi oír los engranajes de su cerebro de exjudicial trabajando a toda máquina. «A ver, vamos por partes, como decía Jack el Destripador», dijo al fin, con su humor negro característico. «Este Ramiro te da una caja con una historia falsa y una dirección falsa. Dentro hay un anillo idéntico al que tu mujer perdió hace 12 años. Esto huele más feo que un calcetín de trailero, compadre. Dímelo a mí. Estoy hecho un lío, Beto. No sé qué hacer. Mira, lo primero es no hacer pendejadas. No vayas a Celaya todavía. No te enfrentes a la novia. No sabes en qué te estás metiendo. Podría ser algo turbio, lana sucia, quién sabe. Lo segundo, no le digas nada a Elena. Todavía no. Necesitamos más información. Si esto es una falsa alarma, solo la vas a lastimar». Sus palabras eran un bálsamo de lógica en mi caos emocional. Entonces, ¿qué hago, compadre? Haz lo que debiste hacer desde el principio. Investiga al origen. Ramiro. Pero con cuidado. Tienes que volver a Juárez. Invéntate una excusa, un problema con la carga de regreso, lo que sea. Tienes que verlo cara a cara. Y cuando lo veas, no lo acuses. Obsérvalo. Lánzale preguntas indirectas. Sobre su familia, sobre su sobrina, sobre las cositas de la abuela. Mírale los ojos cuando te conteste. La gente no puede ocultar la verdad por mucho tiempo, compadre. Los ojos y las manos siempre los delatan. El consejo de Beto era sólido. Era el consejo de un hombre que había pasado su vida leyendo a la gente. Tenía razón. Mi siguiente parada no era Celaya. Era un viaje de regreso de más de 1000 kilómetros hacia el norte, hacia la frontera. Hacia el hombre que me había entregado el fantasma de mi pasado en una caja de pino. Le di las gracias a Beto y colgué. El sol de Irapuato se reflejaba en el parabrisas. Miré el papel con la dirección de Celaya y lo guardé en la guantera. Luego, giré la llave. El motor de El Valiente volvió a rugir. Puse la direccional y di una vuelta en U. Una vuelta completa de 180 grados. Dejaba atrás el bajío y ponía la proa de mi barco de acero de nuevo hacia el desierto. Me sentía más tranquilo, más enfocado. Ya no estaba a la deriva. Tenía un plan, una estrategia. Como mi abuelo decía, estaba empezando a pensar como la liebre. Y mi liebre, Ramiro, estaba en Juárez, esperando, sin saber que el cazador, armado con una pregunta de 12 años, iba de regreso por él. El camino de regreso a Juárez fue una prueba de resistencia física y mental. Conducir de noche, con el cansancio acumulado y la mente trabajando a 1000 por hora, es una receta para el desastre. Pero la adrenalina del misterio me mantenía despierto. Cada estación de servicio, cada pueblo dormido por el que pasaba, era solo un obstáculo más entre mi pregunta y la posible respuesta. Le llamé a mi jefe de la compañía de fletes. Me inventé una historia. Le dije que uno de los sellos de la carga de regreso que tenía que recoger en Torreón parecía haber sido forzado y que, por protocolo, tenía que regresar a la base en Juárez para una inspección completa antes de cargar. Era una mentira arriesgada. Me podía costar una buena regañada, pero era la única excusa plausible para un viaje tan largo en la dirección opuesta. Mi jefe, un hombre pragmático, refunfuñó pero aceptó. «Más te vale que sea cierto, Javier. Si no, te descuento hasta los cafés». «No se preocupe, jefe. La seguridad es primero». Mientras conducía, la imagen de Elena volvía a mi mente. ¿Cómo estaría? Seguramente extrañándome, como siempre, pensando que yo estaba en mi ruta habitual, luchando contra el sueño y el tráfico. No tenía idea de la tormenta que se había desatado en mi interior. Sentí una punzada de culpa por ocultarle esto, pero las palabras de Beto resonaban en mi cabeza. No la lastimes con una falsa alarma. Tenía que protegerla, incluso de una verdad a medias. Llegué a Juárez casi 2 días después. La ciudad fronteriza me recibió con su caos habitual. El tráfico denso, el polvo en el aire, la mezcla de español e inglés en los anuncios. Fui directo a la base de la compañía. Dejé El Valiente en el patio
y le dije al mecánico que le echara un ojo para mantener mi coartada. Luego, tomé un taxi a la zona industrial donde estaba la maquila de Ramiro. El corazón me martilleaba en el pecho. Estaba a punto de enfrentar al hombre que, sin saberlo, había puesto mi mundo de cabeza. Llegué a la bodega. Era un gigante de lámina y concreto, con el ruido constante de montacargas y maquinaria. Entré a la oficina. Ramiro estaba ahí, de espaldas a la puerta, gritándole a alguien por teléfono sobre un embarque retrasado. Colgó con un bufido y se dio la vuelta. Al verme, su cara de enojo se transformó en una de sorpresa genuina. «Javierito, ¿qué haces aquí, compa? ¿No deberías estar ya casi en el sur?» «Ramiro, qué bueno que te encuentro», dije tratando de sonar casual, preocupado. «Hubo un problema con la carga de regreso en Torreón. Unos sellos rotos. Tuve que volver para que revisen todo. Un desmadre». La preocupación en su rostro pareció sincera. «No me digas eso. Qué mala pata, mi Javier. ¿Y todo bien? ¿No te metiste en broncas?» «No, nada grave. Pero es un papeleo del diablo. En fin, ya que andaba por acá, pasé a saludarte». Nos dimos un apretón de manos. Sus manos eran callosas, fuertes. Sus ojos, pequeños y vivaces, me miraron con franqueza. No vi ni una pizca de engaño. O era un actor de primera, o realmente no tenía idea del lío en el que me había metido. «Pásale, siéntate. Un café está más cargado que la conciencia de un político, pero te despierta», ofreció, señalando una cafetera que borboteaba en una esquina. Acepté. Mientras me servía el café en un vaso de unicel, decidí lanzar mi primer anzuelo, tal como Beto me había aconsejado. «Oye, por cierto», empecé, como si acabara de recordarlo. «Traté de entregarle el paquetito a tu sobrina en Irapuato». Los hombros de Ramiro se tensaron visiblemente. Fue un movimiento casi imperceptible. Pero yo lo vi. Su sonrisa no vaciló, pero algo en su postura cambió. «Ah, sí. ¿Y todo bien? ¿Lo recibió la chamaca?» «Bueno, casi. Fíjate que en la dirección que me diste vive otra sobrina tuya, Sofía. Muy amable, por cierto. Me dijo que la festejada, Verónica, vive en Celaya». Ramiro se golpeó la frente con la palma de la mano. «Qué bruto soy. Tienes razón. Con el ajetreo de la boda, traigo las neuronas cruzadas. Se me fue el avión. Discúlpame, Javierito. ¿Qué vuelta te hice dar?» Su reacción era perfecta. Demasiado perfecta. Parecía un guión ensayado. Pero no lo presioné. «No te apures, hombre, gajes del oficio. De todos modos, ya no pude pasar a Celaya con este relajo de la carga. Aquí traigo la cajita todavía. Te la dejo para que se la mandes por paquetería, más seguro». Le ofrecí la caja. Él la tomó y la puso sobre su escritorio, casi sin mirarla, como si fuera un objeto sin importancia. Pero no la guardó. La dejó ahí, a la vista. Decidí lanzar el segundo anzuelo, el más importante. La Sofía me preguntó qué le mandabas a su prima. Le dije lo que me comentaste, que eran unas cositas de la abuela, unos recuerdos. Me callé y tomé un sorbo de café, observándolo por encima del borde del vaso. Ramiro se rió, pero fue una risa nerviosa, corta, no la carcajada sonora que recordaba. «Sí, bueno, es un decir», contestó, desviando la mirada hacia unos papeles en su escritorio. «Ya sabes cómo son las familias. Recuerdos de la abuela suena mejor que un cachivache viejo que encontramos en un cajón». Bingo. La segunda mentira confirmada. No eran recuerdos de la abuela. Ahora tenía que averiguar qué era ese cachivache viejo y por qué requería tanto secreto. Decidí arriesgarme un poco más. «Pues se ve que era una abuela con buen gusto», dije sonriendo. «La caja es bonita, de madera, y lo que venía adentro se veía fino». Clavé mis ojos en los suyos. Quería ver si reaccionaba a la mención del contenido. Por un instante, vi un destello de pánico en su mirada. Fue rapidísimo, como el aleteo de un colibrí, pero estaba ahí. Se aclaró la garganta. «Ah, sí». Ni me fijé bien. Me la dio mi hermana, la mamá de Verónica. Me dijo: «Entrégasela a tu amigo el trailero, es más rápido. Ya sabes, uno nomás hace los favores». Estaba mintiendo. Lo sabía con cada fibra de mi ser. Estaba desviando la responsabilidad hacia su hermana, creando más capas para ocultar la verdad. Mi mente trabajaba a toda velocidad. Ramiro estaba nervioso. La historia de la caja era una farsa. No era para su sobrina, o al menos, la historia detrás era falsa. Y él sabía lo que había adentro. El pánico en sus ojos me lo confirmó. Pero, ¿por qué? ¿Qué conexión tenía él, o su familia,
con un anillo que se había perdido en la Ciudad de México hacía más de una década. Tenía que haber una pieza que me faltaba, una conexión que uniera Juárez con la colonia Doctores. Me despedí de Ramiro poco después. Le dije que tenía que ir a la oficina a ver mi situación. Él pareció aliviado de que me fuera. Cuídate mucho, Javierito, y disculpa otra vez las molestias. No hay de qué, Ramiro. Para eso estamos los amigos. Al salir de la bodega, el sol de Juárez me pegó en la cara, pero yo sentía un frío interior. La conversación no me había dado la respuesta final, pero me había dado una certeza. Ramiro mentía. Y si mentía, tenía algo que ocultar. Y ese algo, estaba seguro, tenía que ver con el anillo. Volví a llamar a Beto. Le conté la conversación palabra por palabra, describiendo cada gesto, cada duda en la voz de Ramiro. «Lo tienes, compadre», me dijo Beto. «El tipo está hasta el cuello en esto, aunque no sé en qué. La clave ahora es la hermana, la mamá de la novia. Ella le dio la caja. Ella debe saber la verdad». «¿Y cómo la encuentro, Beto?» «No le puedo pedir la dirección a Ramiro». «No, tienes que usar la cabeza. Tienes el nombre de la novia, Verónica Ramírez, y sabes que vive en Celaya. Con eso y un poco de maña, se pueden hacer milagros hoy en día con el Internet». Beto tenía razón. La era digital, Facebook, Instagram. La gente publica todo sobre sus vidas, especialmente las bodas. Colgué y me senté en una banca afuera de una tienda de conveniencia. Saqué mi celular y empecé a buscar. Verónica Ramírez, Celaya. Aparecieron varios perfiles. Empecé a revisar uno por uno. Buscaba fotos de bodas recientes o anuncios de compromiso. Después de casi una hora de búsqueda, lo encontré. Un perfil de Instagram, privado. Pero la foto de perfil era de una pareja sonriente, con un texto que decía, «El gran día se acerca, viene». Y en la sección de seguidos, encontré a una, Sofía Ramírez, la sobrina de Irapuato. Era ella. Había encontrado a la novia. Empecé a revisar los perfiles de sus amigos, de la gente que le daba like. Buscaba a alguien mayor, una mujer con el apellido Ramírez que pudiera ser su madre. Y la encontré. Marcela Ramírez de López. Su perfil era público, y estaba lleno de fotos de sus hijos, de su esposo, de su vida. Y hace 3 días, había publicado una foto. Era una foto de su mano, mostrando un anillo de oro blanco con una esmeralda. El pie de foto decía, «Recuperando lo que es mío después de tantos años. A veces los milagros sí existen. Gracias, hermano, por encontrarlo. Mi sangre se heló. No era el anillo de Elena. O al menos, no solo era el anillo de Elena. Era el anillo de esta mujer, Marcela, la hermana de Ramiro. Y lo había recuperado después de tantos años». La historia acababa de dar un giro de 180 grados, y yo estaba justo en el centro del huracán. La pantalla del celular parecía brillar con una luz propia, quemándome las retinas. Leí la publicación de Marcela Ramírez de López una y otra vez, tratando de encontrarle un sentido, recuperando lo que es mío después de tantos años. ¿Su anillo? ¿Cómo podía ser su anillo si era una copia exacta del de Elena, hasta en el más mínimo detalle de la esmeralda? La frase, «Gracias, hermano, por encontrarlo», era una daga directa. El hermano era Ramiro. Así que Ramiro lo había encontrado. ¿Pero dónde? ¿Y por qué el engaño? El viaje fallido a Irapuato. La mentira sobre las cositas de la abuela. Nada cuadraba. Mi cabeza era una maraña de hilos sueltos. Tenía 2 historias idénticas. 2 anillos idénticos, separados por 12 años y miles de kilómetros. Una en la Ciudad de México, con Elena y conmigo como protagonistas. La otra, aquí, en el norte, protagonizada por una tal Marcela y su hermano Ramiro. Era imposible. Una coincidencia de esa magnitud no existía en el mundo real. Tenía que haber un punto de unión, un nexo oculto que conectara ambas historias. Y yo, por azares del destino, era el único que tenía una pieza de cada rompecabezas. Beto me había dicho que investigara a la hermana. Y ahora, gracias a las redes sociales, tenía un nombre, una cara y una historia. Pero su historia, en lugar de aclarar las cosas, las había oscurecido aún más. Me sentía como si estuviera al borde de un precipicio. Podía dejarlo todo. Podía tirar el anillo a una alcantarilla, olvidar la caja, a Ramiro, a Marcela. Podía volver a mi vida, a mi ruta,
a mi matrimonio con su cicatriz silenciosa. Nadie sabría nunca que estuve tan cerca de la verdad o de la locura. Sería lo más fácil, lo más seguro, pero no podía. La curiosidad que me hizo abrir la caja se había transformado en una necesidad obsesiva de entender. Esto ya no era solo por el anillo, era por mi cordura, era por Elena. Le debía a ella y a nuestros 12 años de dudas silenciosas una respuesta. Decidí que mi siguiente paso no sería enfrentar a Ramiro de nuevo, ni viajar a Celaya para hablar con Marcela. Eso sería demasiado directo, demasiado arriesgado. Podrían cerrar filas, proteger su secreto, fuera cual fuera. Necesitaba encontrar el punto de origen, el lugar donde el anillo de Marcela se perdió y donde Ramiro lo encontró. La publicación de Marcela era mi única pista. Revisé su perfil de Facebook con más detenimiento. Busqué entre sus fotos antiguas, sus publicaciones, cualquier cosa que mencionara una pérdida, un robo, un evento traumático en su pasado. Me desplacé por años de publicaciones, cumpleaños, navidades, vacaciones en Mazatlán. Y entonces encontré algo, una publicación de hacía poco más de 12 años. No era de ella, sino una en la que la habían etiquetado. Era de un grupo de noticias local de la Ciudad de México. El encabezado decía: robo a casa-habitación en la colonia Doctores. Los ladrones se llevan joyas y electrónicos. Mi corazón se detuvo. Colonia Doctores. El mismo barrio donde vivíamos Elena y yo. La misma época. Leí la nota con una avidez febril. El artículo detallaba el robo a un departamento en la calle Dr. Bertis. Los ladrones habían entrado por la tarde, mientras los dueños no estaban. Se habían llevado una televisión, una computadora portátil y un alajero con joyas de valor sentimental. La nota citaba a la dueña de la casa, una joven Marcela Ramírez, quien declaraba con angustia que entre lo robado estaba su anillo de compromiso, un regalo de su esposo con una esmeralda única. La dirección: Dr. Bertis. Busqué en mi memoria, en los rincones polvorientos de mis recuerdos de hace 12 años. Nosotros vivíamos en Doctor La Vista. Eran calles paralelas, a no más de 3 o 4 cuadras de distancia. Un escalofrío me recorrió la espina dorsal. Estábamos tan cerca. La verdad comenzó a tomar forma en mi mente. Una forma monstruosa, increíble, producto de una casualidad cósmica. La tarde de nuestra pelea. La tarde en que Elena arrojó el anillo. ¿Y si no cayó al suelo? ¿Y si no salió por la ventana hacia el patio interior? Nuestra ventana daba a un pequeño balcón, y ese balcón daba a la azotea del edificio de al lado, un edificio más bajo. ¿Y si el anillo voló más lejos de lo que pensamos? ¿Y si aterrizó en esa azotea, o en el balcón de algún vecino de ese otro edificio? Y ese mismo día, o en esos mismos días, ladrones entraron a robar en un departamento a 3 cuadras de distancia. Un departamento que pertenecía a Marcela Ramírez. Se llevaron sus joyas, incluido su anillo, uno idéntico al de Elena. Y ahora, la pregunta clave, la que podría unirlo todo. ¿Qué pasó con esas joyas robadas? Generalmente, los ladrones las venden rápido, en casas de empeño, a joyeros de dudosa reputación. Las funden, desaparecen. Pero, ¿y si no fue así? ¿Y si, por algún extraño giro del destino, el anillo de Marcela, y quizás otras de sus joyas, fueron recuperadas de alguna manera? ¿O si uno de los ladrones lo guardó? Necesitaba saber más sobre ese robo. El artículo era escueto. Beto. Necesitaba a Beto. Él era exjudicial. Él sabría cómo buscar archivos viejos, cómo investigar un caso cerrado de hacía más de una década. Lo llamé de nuevo. Mi voz sonaba agitada. Apenas podía contener la emoción. Compadre, creo que lo tengo. Creo que sé lo que pasó. Le conté sobre Marcela, sobre su publicación, sobre el artículo del robo en la colonia Doctores. No puede ser, susurró Beto al otro lado de la línea. Es demasiada coincidencia, Javier. Es una en 1.000.000. Lo sé, pero todo encaja. Su anillo era igual. Se lo robaron en la misma zona, en la misma época en que Elena perdió el nuestro. Y ahora, su hermano lo encuentra. Beto, necesito que me ayudes. Necesito saber qué pasó con ese caso de robo. ¿Atraparon a los ladrones? ¿Recuperaron las cosas? Hubo una pausa. Eso es difícil, compadre. Ha pasado mucho tiempo. Los archivos de la Procuraduría son un laberinto. Pero tengo un contacto, un viejo amigo que ahora trabaja en el archivo. Podría deberme un favor. No te prometo nada, pero déjame ver qué puedo hacer. Dame todos los datos que tengas. El nombre de ella, la
fecha aproximada, la calle. Le di toda la información. Dame un par de días, Javier. Y por lo que más quieras, no hagas nada. No contactes a esa mujer. No hables con Ramiro. Quédate quieto. Estás caminando en un campo minado. Colgué el teléfono. Sentía una mezcla de euforia y terror. Estaba tan cerca de una respuesta que casi podía saborearla. Pero la respuesta podía ser cualquier cosa. Podía ser simple y lógica, o podía ser algo que destrozara la poca paz que habíamos construido en estos 12 años. Los 2 días siguientes fueron una tortura. Me quedé en un hotelucho barato cerca del aeropuerto de Juárez. Apenas dormí. Le mandaba mensajes a Elena, diciéndole que la extrañaba, que el problema con la carga se estaba alargando. Cada mentira me pesaba más que la anterior. Me sentía un impostor en mi propia vida. Finalmente, al tercer día, mi teléfono sonó. Era Beto. Compadre, no me lo vas a creer. Su voz sonaba extraña, como si él mismo no pudiera procesar lo que iba a decir. Mi contacto encontró el expediente. Es un desmadre. Papeles amarillos, casi ilegibles. Pero encontró el informe final del caso. ¿Y? Habla, Beto. ¡Por Dios! Atraparon a la banda de ladrones unos meses después. Una banda de chamacos de Nesa. Los agarraron por otro robo y confesaron una docena más, incluido el de la colonia Doctores. Recuperaron una parte del botín en una casa de empeño en la que uno de ellos trabajaba. La casa de empeño se llamaba El Tesoro. Estaba en la Portales. La casa de empeño. ¿Y recuperaron el anillo? Pregunté, conteniendo el aliento. Ahí es donde la cosa se pone rara, compadre, dijo Beto. Según el informe, la señora Marcela Ramírez fue a identificar sus pertenencias. Reconoció varias cosas. Unos aretes, una cadena, un reloj de su esposo. Pero el anillo no estaba. Sin embargo, el dueño de la casa de empeño, un tipo llamado Saúl, le dijo a la policía algo curioso. Dijo que uno de los ladrones no solo le vendió las joyas del robo, sino que también le dejó en prenda otro anillo muy parecido, casi igual. Un anillo que no venía con el resto del botín. Un anillo que el ladrón juraba haberse encontrado en la calle, cerca de la zona del robo. Mi mente explotó. Un anillo encontrado en la calle, cerca de la zona del robo. La tarde de nuestra pelea. El balcón. La azotea del edificio de al lado. Tenía que ser. ¿Y qué pasó con ese otro anillo, Beto? ¿El anillo encontrado? Según el informe, como no era parte del botín robado y nadie lo reclamó, legalmente le pertenecía a la casa de empeño después de un tiempo. Saúl, el dueño, lo guardó. La señora Marcela, al parecer, le rogó que si alguna vez aparecía su anillo verdadero, le avisara. Le dejó su número, pero el anillo robado nunca apareció. Todo encajaba. Era una secuencia de eventos tan improbable, tan ridícula, que tenía que ser verdad. Elena arrojó nuestro anillo. Cayó en un lugar donde uno de los ladrones que acababa de robar a Marcela lo encontró. El ladrón, pensando que era demasiada suerte, lo empeñó por separado. La casa de empeño lo guardó. Y ahora, la última pregunta. ¿Cómo llegó de esa casa de empeño en la Ciudad de México a las manos de Ramiro en Juárez? Beto. ¿Y la casa de empeño? ¿El tesoro? ¿Sigue existiendo? No. Cerró hace como 5 años. El dueño, Saúl, se jubiló. Y aquí viene la pieza final del rompecabezas, compadre. Agárrate. Según mi contacto, este Saúl, el dueño de la casa de empeño, se retiró a vivir a Juárez. Y su sobrino, que a veces le ayudaba en el negocio, un chamaco que aprendió el teje y maneje de las joyas y los empeños. ¿Adivina cómo se llama? Yo ya sabía la respuesta antes de que la dijera, pero necesitaba oírla. Un sudor helado me recorrió la nuca. Se llama Ramiro, ¿verdad, compadre? Bingo, dijo Beto. Ramiro. El supervisor de la bodega es el sobrino del dueño de la casa de empeño donde tu anillo fue a parar hace 12 años. El círculo se había cerrado. La revelación cayó sobre mí como una losa de concreto. Ramiro no era solo un conocido de la chamba. Era el eslabón perdido, el puente que conectaba mi pasado con mi presente de la manera más insospechada. Su tío era el dueño de la casa de empeño. Él debió haber sabido de la existencia de ese anillo encontrado. Y debió haber sabido de la historia de Marcela, la mujer a la que le habían robado uno idéntico. La maraña de mentiras de Ramiro de repente cobró sentido. No eran mentiras maliciosas, sino torpes intentos de manejar una situación increíblemente complicada. Le agradecí a Beto, diciéndole que le debía la vida, o al menos una buena caja de cervezas.
Colgué y me quedé mirando la pared del cuarto de hotel. La historia completa se desplegó en mi mente. Saúl, el dueño de El Tesoro, se retira y se muda a Juárez. Probablemente se trajo consigo algunas de las prendas no reclamadas de su antiguo negocio, entre ellas el anillo. Ramiro, su sobrino, sabía de ese anillo. Quizás lo vio en alguna caja de recuerdos de su tío. Y entonces, de alguna manera, se entera de que Marcela Ramírez, la víctima original del robo, también vive relativamente cerca, en Celaya. Quizás se encontraron en una reunión familiar, o por amigos en común. Marcela le cuenta la historia de su anillo perdido, la joya de su vida, y a Ramiro se le prende el foco. Recuerda el anillo de su tío, el que era idéntico. En un acto de buena fe, o quizás para quedar bien, decide hacer de casamentero de joyas. Consigue el anillo de su tío y decide regalárselo a Marcela, como un sustituto, un consuelo tardío. Pero no puede simplemente decirle, oye, mi tío tenía este anillo igualito al tuyo que un ladrón se encontró. La historia es demasiado rara. Así que inventa algo más simple, más digerible. Lo encontré. Y para transportarlo sin que parezca algo de valor, usa a su amigo el trailero, a mí, inventando otra historia, la de la sobrina que se casa. Cada mentira estaba diseñada para simplificar una verdad que era casi inverosímil. Y yo, por pura curiosidad, había deshecho todo su tejido de mentiras piadosas. El anillo que tenía en mi poder, el que había estado en el bolsillo de mis jeans durante días, no era el fantasma del anillo de Elena. Era el anillo de Elena. El mismo pedazo de oro y esmeralda que ella había arrojado en un arrebato de ira. Había hecho un viaje increíble. De su dedo a mi sala, al balcón, a la azotea, a las manos de un ladrón, a una casa de empeño en La Portales, a la caja fuerte de un jubilado en Juárez, a las manos de Ramiro, a la cabina de mi tráiler, y finalmente, a mi bolsillo. Había vuelto a mí, a su punto de origen, a través del camino más largo y tortuoso imaginable. La pregunta ahora era, ¿qué hacer? Tenía la verdad. Una verdad completa, documentada, casi novelesca. El siguiente paso lógico era ir con Ramiro, poner el anillo sobre la mesa y contarle todo lo que sabía, exigirle mi anillo de vuelta. Pero algo me detuvo. Pensé en Marcela, en su publicación de Instagram, recuperando lo que es mío después de tantos años. A veces, los milagros sí existen. Para ella, este anillo, aunque no fuera el suyo original, se había convertido en un símbolo de esperanza, de cierre. Ramiro le había dado un regalo increíble. Le había devuelto un pedazo de su historia, aunque fuera una réplica perfecta. ¿Tenía yo el derecho de destruir ese milagro? De llegar y decir, disculpe señora, pero ese milagro me pertenece. Démelo. Sería de una crueldad infinita. Estaba atrapado en un dilema moral que me partía el alma. Por un lado, estaba mi verdad, mi historia, el deseo de devolverle a Elena lo que era suyo, de cerrar nuestra propia herida. Por otro lado, estaba la felicidad de una extraña, una felicidad construida sobre una mentira bien intencionada y una coincidencia asombrosa. Pasé toda la noche en vela, caminando de un lado a otro en el pequeño cuarto de hotel. El anillo estaba sobre la mesita de noche y sentía como si me estuviera juzgando. ¿Qué clase de hombre era yo? ¿Uno que reclamaba lo suyo a cualquier costo, o uno que podía sacrificar su propia necesidad por la paz de otro? Recordé a mi padre, un hombre simple pero sabio. Solía decir, a veces, mijo, lo correcto no es lo que te conviene a ti, sino lo que menos jode a los demás. Y en esta historia, reclamar el anillo iba a joder a mucha gente. A Marcela, a Ramiro, que solo intentaba hacer el bien a su manera torpe. Y quizás incluso a Elena. ¿Realmente quería ella que le devolviera el anillo a costa de la felicidad de otra mujer? ¿O el verdadero cierre para nosotros no estaba en recuperar el objeto, sino en finalmente tener la conversación que debimos tener hace 12 años? La decisión se fue formando lentamente, con el dolor de un hueso que se suelda mal, y hay que volver a romper. No podía reclamar el anillo. No así, no destruyendo la historia de Marcela. Tenía que haber otra manera. Una manera que honrara a todas las partes involucradas. Y entonces, como un relámpago en la oscuridad, me llegó la idea. Un plan arriesgado, complicado, que requeriría la actuación de mi vida. Pero era lo correcto. Era lo que menos jodía a los demás. A la mañana siguiente,
Me puse mis jeans más limpios, me peiné, y salí del hotel con una determinación que no había sentido en días. Fui a una de las joyerías más antiguas y reputadas del centro de Juárez. Entré y le mostré el anillo al joyero, un hombre mayor, con la misma lupa colgando del cuello que el que me lo vendió originalmente. Buenos días, maestro. Necesito su ayuda. Quiero hacer una réplica exacta de este anillo, idéntica en cada detalle. El mismo oro, el mismo corte de esmeralda. Y, lo más importante, necesito que la esmeralda tenga una inclusión, una pequeña marca interior, lo más parecida posible a esta. El joyero examinó el anillo con su lupa. Es un buen trabajo, dijo. La esmeralda es de buena calidad. Replicar la inclusión será difícil. Es la huella digital de la piedra. Pero puedo buscar una con características similares. No será barato y tardará unos días. El dinero no es problema, le dije, sacando una buena parte de mis ahorros del banco. Y tengo tiempo, lo necesito perfecto. Dejé el anillo original con él, con el corazón en un puño. Era como dejar un pedazo de mi alma en manos de un extraño. Los días siguientes fueron de una ansiedad terrible. Le hablaba a Elena. Le inventaba más excusas. Le hablaba a Beto, manteniéndolo al tanto de mi plan loco. Estás más loco que una cabra en patines, compadre, me dijo. Pero tienes un corazón que no te cabe en el pecho. Dale, a ver qué sale de tu telenovela. Finalmente, el joyero me llamó. La réplica estaba lista. Fui a la joyería con el estómago hecho un nudo. El hombre puso los dos anillos, el original y la copia, uno al lado del otro sobre un paño de terciopelo negro. Eran idénticos. El mismo brillo, el mismo peso, el mismo diseño. Y la nueva esmeralda tenía una pequeña inclusión, no exactamente igual, pero tan parecida que solo un experto con una lupa podría notar la diferencia. Pagué el resto y salí de la tienda con los dos anillos en el bolsillo. Ahora venía la parte más difícil. Fui a ver a Ramiro. Llevaba la caja de madera original. Dentro había puesto la réplica. Lo encontré en su oficina, igual de estresado que siempre. Javierito, ¿sigues aquí? Pensé que ya te habías ido. Ya casi, Ramiro. Solo vine a despedirme y a entregarte esto. Puse la caja sobre su escritorio. Piénsalo bien. Creo que tu prima en Celaya se merece su regalo de bodas. No dejes que se pierda por un malentendido. Lo miré fijamente con una sonrisa tranquila. Quería que entendiera, sin que yo tuviera que decir nada, que yo sabía, que conocía la historia, o al menos una parte de ella. Ramiro miró la caja, luego me miró a mí. Su rostro pasó por una gama de emociones. Confusión, sorpresa, entendimiento y, finalmente, un profundo y silencioso agradecimiento. No dijo nada, solo asintió lentamente, con los ojos un poco húmedos. Nos dimos un apretón de manos, y esta vez fue el apretón de dos hombres que compartían un secreto imposible. Salí de la bodega y sentí que me quitaba un peso de encima. Le había devuelto a Ramiro su oportunidad de hacer un milagro. Marcela recibiría un anillo, un símbolo de cierre, y nunca sabría del cambio. Su felicidad estaba a salvo, y yo tenía en mi bolsillo el anillo original, el verdadero, el testigo de mi historia con Elena. Ahora solo quedaba un último viaje por hacer, el más importante de todos, el viaje a casa, a la Ciudad de México, a Elena. Ya no había más mentiras, ni más desvíos. La ruta estaba clara. Encendí el motor de El Valiente y enfilé hacia el sur. El largo camino a casa se sintió diferente. Era un viaje de redención. Cada kilómetro me acercaba al momento de la verdad. No una verdad de detectives y pistas, sino una verdad emocional. La verdad de un matrimonio que había sobrevivido a una herida profunda. Tenía que planear cómo se lo diría. No podía simplemente llegar y darle el anillo. Tenía que contarle la historia completa, la odisea de ese pequeño objeto, la historia de Marcela, de Ramiro, de Beto, de mi propia locura. Tenía que explicarle que el verdadero hallazgo no era el anillo en sí, sino la comprensión que había ganado en el camino. La comprensión de que nuestro amor, como esa esmeralda, era imperfecto, tenía sus inclusiones, sus cicatrices, pero eso era lo que lo hacía real y valioso. Llegué a la Ciudad de México de madrugada. El aire frío de la capital me recibió como un viejo amigo. Estacioné el tráiler en la pensión de siempre y tomé un taxi a casa. Nuestro pequeño departamento en la Narvarte, el que compramos hace unos años, estaba en silencio. Entré con mi llave, con el mayor cuidado para no despertarla.
Elena dormía en nuestra cama. Me quedé mirándola un rato, su rostro tranquilo a la luz de la luna que se filtraba por la ventana. Se veía tan hermosa, tan en paz. No tenía idea de la odisea que su marido acababa de vivir. Dejé mis cosas en la sala y me senté en el sofá. El mismo lugar donde, en otro departamento, en otra vida, habíamos empezado a perder ese anillo. Esperé a que amaneciera. Cuando los primeros rayos de sol iluminaron la habitación, ella se despertó. Me vio sentado y sonrió, una sonrisa somnolienta y feliz. Mi amor, llegaste. No te sentí. Acabo de llegar. Mentí por última vez. Ven, siéntate. Necesito contarte una historia. La historia más increíble de mi vida. Ella se sentó frente a mí, con los ojos llenos de curiosidad, y empecé a hablar. Le conté todo, desde la caja de Ramiro hasta la réplica que encargué en Juárez. Saqué el anillo de mi bolsillo y lo puse en la mesita de centro, entre nosotros. Mientras hablaba, vi sus ojos llenarse de lágrimas, pero no eran lágrimas de tristeza, sino de asombro, de incredulidad. Cuando terminé, hubo un largo silencio. Ella tomó el anillo, lo miró, lo tocó, como si estuviera viendo a un fantasma. Así que, todo este tiempo, susurró, todo este tiempo estuvo haciendo su propio viaje. Completé yo. Ella levantó la vista y me miró. Y en sus ojos no vi reproche, no vi el dolor del pasado. Vi una comprensión profunda, un amor que había madurado a través de los años y las cicatrices. Eres un loco, Javier, un bendito loco, dijo, y una lágrima rodó por su mejilla. Lo sé, respondí sonriendo. Ella deslizó el anillo en su dedo. Encajaba perfectamente, como si nunca se hubiera ido. No es el anillo lo que importa, ¿sabes? Dijo ella con la voz suave. Es que hayas hecho todo esto. Es que hayas vuelto. Es que estemos aquí, juntos, después de todo. Y en ese momento, supe que la herida de 12 años finalmente se había cerrado. No por la magia de un objeto recuperado, sino por el poder de la verdad, el sacrificio y una conversación que, aunque tardía, llegó justo a tiempo. El anillo en su dedo ya no era un símbolo de una pelea, sino de una aventura increíble, de un amor que había demostrado ser tan resistente y único como la pequeña imperfección en el corazón de su Esmeralda. Y así, mi gente, termina esta travesía. Un viaje que empezó con curiosidad y terminó sanando un corazón. Pero el camino sigue, y las historias nunca se acaban. Ahora les toca a ustedes. Dejen en los comentarios un saludo. Cuéntenme desde qué rinconcito de México o del mundo nos acompañaron en este relato. Les mando un fuerte abrazo a todos y cada uno de ustedes. Y quién sabe, a lo mejor la próxima historia que contemos lleva un pedacito de su tierra y de su gente. Nos vemos en la carretera, compas. Y no se olviden de darle like si esta historia les llegó al alma.